donde lo tuvieron difícil ayer fueron España, pues que sumó o pasó la cifra de 4.000 fallecidos, tiene 4.089, aunque son 83 menos fallecidos que el día anterior. Italia, que nuevamente volvió a caer ese número de fallecidos, y los Estados Unidos, que ya es el segundo país con más casos en el mundo. O sea, igual ayer el Congreso de los Estados Unidos aprueba el paquete de rescate más grande de su historia. 2 billones, es decir, en español, 2 trillones de dólares en inglés, que serán repartidos a empresas y a los ciudadanos estadounidenses. Hay que tener un tablero muy grande para escribir así. Sí. Muy pocas calculadoras te pueden hacer cálculos con esos números. Oiga, Fernando, mire, buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia, a usted que nos sigue por radio y que nos sigue por Next TV. Buenos días. Usted tome su café tranquilo. Nosotros vamos a poner en sus manos la información que usted necesita para que tenga el mejor juicio y aproveche estos difíciles momentos en que todos tenemos que estar tranquilidad y tener tranquilidad. Orden, fe y sobre no hay todo nada solidaridad que te dé más tranquilidad que el conocimiento de las cosas. ¿Ah? Oiga, mire las cifras que usted acaba de decir. El periódico El Pan de América cierra plana, acuérdate que ellos cierran plana, con 470.973 infectados en la información que tenían hasta el momento del cierre, 21.276 fallecidos y 173 países infectados, que ya tienen... Bueno, entre el momento que ellos cierran, 480.446 casos confirmados. Es decir, no olvidemos que eso incluye Asia, que se despierta, claro. Ahí es donde estos números se actualizan. Se salió de control, parece, también Rusia. Pues el señor Putin va a poner... parece que las cosas no le están saliendo como él esperaba. ¿Y cuántos muertos a la fecha? 21.571, es decir, 71, quiere decir que algo más de 300 muertos de los que teníamos. ¿Qué indican anoche estos números globales? Estos números globales nos están diciendo a nosotros que a una velocidad mayor se están infectando la gente. Hace 10 días, 8 días, en 4 días se alcanzó 100.000. Hace 2 días se alcanzó 120.000 adicionales. Solo Nueva York. Y ya los Estados Unidos está de segundo como el país con más casos positivos. Y llega a 1.000 muertos. ¿Recuerda aquella expresión del señor presidente de los Estados Unidos que decía que el virus estaba bajo control? Bueno, Nueva York, para darles las cifras, 33.033 casos, 2.192 casos solamente en las últimas 24 horas. Tiene ya 366 muertos en 25 días de tener la pandemia en sus fronteras. Y otro caso importante que usted debe darle seguimiento es España. En España las muertes llegaron a 4.089. 4.089. Los infectados están... 56.188. Hay 6.673 infectados en las últimas 24 horas. 7.28 la tasa de mortalidad. Pero hay una cosa que es importante, y esto uno siempre que tiene una crisis debe buscar lo que Barack Obama le llamó las ramas verdes, esas pequeñas buenas noticias que se dan. España tiene 12.48% de tasa de recuperación, que es la más alta del mundo. También vale la pena mencionar eso, y que pues tiene 55 días de pandemia. Pónganlo así. Estados Unidos tiene 69.000 casos en 25 días de pandemia desde su inicio, y España 56.000 en 55 días desde el inicio de esta terrible pandemia del coronavirus. Y hay algunos pronósticos que establecen que el próximo focus, el epicentro, podría trasladarse, y ojalá no sea así, a los Estados Unidos, porque pondría eso cerca de nosotros y muy cerca de México. Y esto... que México hoy tomó por fin una decisión, bueno, de restringir mucho más la movilidad. Eso pues esperemos que ayude en medio de las irresponsabilidades del señor. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? Si la producción nos puede ayudar, Fernando, me gustaría primero de dar las cifras de Panamá para que estemos en el contexto. Eso es lo global, hacía pinceladas. Ahora le habla un poquito más
de lo internacional. Panamá 558 casos. Tenemos 558 casos confirmados. 8 fallecidos. Ha bajado la tasa de mortalidad a 1.43. La tasa Y ya está la tasa de recuperación también ha subido levemente a 0.36%. La letalidad ha bajado. Si usted divide 8 muertos entre 558, nos da 1.4. Estaba en 1.6 ayer. ¿Y por qué esta es una cosa importante? Porque una de las bases de la estrategia del gobierno nacional, nuestro aquí, es que se produzcan la menor cantidad de muertos. Es un objetivo. En ese sentido, a pesar de que hemos encontrado más casos positivos, no ha muerto más personas. Entonces, nuestra tasa de letalidad se encuentra en 1.4, así, con un solo decimal, para no confundirnos más. Comparados con el día anterior, que estaba en 1.6, ha bajado 0.2. Eso es una noticia en positivo. Lo que es una noticia, digamos, en negativo, es que pasamos a tener 112 nuevos casos que nos lleva a 558. Pero la pregunta, José, es porque vale la pena preguntarse cuántos tenemos, porque lo que tengo entendido es que cada vez se están haciendo más pruebas. Es decir, donde más pruebas hagas, más casos salen. Más una enfermedad que más adelante vamos a pasarle este post hecho por Sara Bazán, nuestra diseñadora internacional, quien tuvo el caso y 2 de sus hijos y su esposo tuvo, y no fueron al hospital hasta que el marido no aguantó más, pero los tuvieron todos antes. Todos lo demostraron como un resfriado leve y cuando llevaron al esposo fue que se dieron cuenta que los 4 tenían la enfermedad. Y lo que quiero decirles es que nosotros estamos haciendo muchas pruebas exactamente porque hay gente asintomática y personas también que no tienen... Es que hay dos cosas importantes. Creen que tienen una gripe. Hay dos cosas importantes en esta pandemia que se ha comprobado que funciona. Uno, el aislamiento social, la cuarentena. La cuarentena. Y 2, aumentar la cantidad de pruebas para saber realmente dónde estamos. Y nosotros en Panamá estamos caminando en esas 2 vías. Si tienen la producción, las gráficas nacionales, usted me dice, ¿usted la tiene? Ya vamos a verla, ahí está. Okay. Vamos a ver, esta es la primera, que es la tendencia. Déjeme y exponencial. Déjeme esa gráfica allí y sígame lo que le voy a decir. Si usted ve esa gráfica, allá hay una ecuación en donde dice R2 al cuadrado es igual a 0.882. Esa es la regresión, esa es la correlación que existe si se acerca a 1 es perfecta. Es decir, las curvas se juntarían y estarían caminando igual en una forma ascendente. Esta regresión estaba en 0.83. Es decir, nosotros estamos aumentando, esta es la noticia negativa, estamos aumentando el número de casos positivos. Y esta tendencia, si ve la siguiente curva, la que está más arriba, el azul, sería la exponencial. Si ve, se está estrechando al final entre la tendencia lineal y la tendencia exponencial. Cuando entremos a la perfección, cuando lleguemos a 1, pasaremos a la tendencia exponencial, en donde estaríamos nosotros produciendo a mucho mayor cantidad de casos positivos. Entonces, el Ministerio de Salud, con toda la razón, le está pidiendo a usted, a nosotros, a todos, que si hemos logrado bajar un poco la tasa de mortalidad, ¿así? Tenemos que bajar la inclinación de la curva. Y en la otra curva que le vamos a presentar ahora, hay siguiente curva, que es una tendencia lineal. Todavía, de acuerdo a nuestros pronósticos de modelos matemáticos, no estamos en una proyección exponencial. Estamos en una tendencia lineal. Si usted observa al final, la tendencia lineal, la línea punteada, es por debajo algunas veces y por arriba. Eso tiene que ver, pero estamos acercándonos a la perfección. Cuando eso llegue a 1, es decir, que estemos caminando juntos ahí, entonces pasamos a una exponencial. Siempre vas a decir que siempre vamos a tener más del doble del día anterior. Exacto. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, el Ministerio de Salud ayer les informó a ustedes, porque hay cosas que están en la mente que tenemos que estudiar. Por ejemplo, hay preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué estamos creciendo? Estamos creciendo porque estamos haciendo más pruebas,
al hacer más pruebas, estamos más conscientes del problema que tenemos. Panamá es de los países de América que está haciendo más pruebas. Y también hay una cosa. No olvidemos que los enfermos de hoy son personas que andaban en la calle hace 2 semanas. Entonces, lo importante ahora es a este enemigo que es el virus, usted puede ayudarnos. Es evitar los contactos. Al evitar los contactos, evitamos el contagio. Y cada vez que menos gente sale, estamos matando al virus. Exacto. Esa es tan simple como eso. Entonces, esta curva, como hay modelos, mañana vamos a tener a un amigo físico. Físico en el sentido de que es físico, estudia física. Y yo quisiera pedirle a todos los profesionales panameños, tenemos suficiente data. Por ejemplo, nosotros hemos hecho muchas corridas de esto. Hemos medido, por ejemplo, la relación entre hombres y mujeres y hemos encontrado que este virus, a nivel global y a nivel particular, ataca más hombres que mujeres. Levemente. No más, es decir, con muy poca diferencia. En los Estados Unidos ya hay una diferencia estadística significativa de que más hombres se afectan. Probablemente existan muchos factores. Fumadores, tomadores de aguardiente. Están más en la calle. Más expuestos, en fin. Pero también se puede hacer otros juegos. Y los invito. Vean todas las datas y pónganse a hacer los cálculos de estos modelos para los que saben matemáticas, los que saben bioestadística. Esto nos permite explicarnos sin entrar en conjeturas de charlatanes. Y hay muchos modelos. Por ejemplo, ayer escuchaba al Pentágono decirle al presidente de los Estados Unidos, no digas una fecha. Nadie puede hacer un pronóstico de cuándo esta curva va a bajar. Hay estimaciones, pero las variables que están influyendo en esta pandemia son de tal magnitud y son tantas que no hay una sola que determine una conducta. Entonces, y como no conocemos el virus, no tenemos historial de este virus, tenemos historial de la gripe, tenemos historial de la influenza, tenemos historial del cólera, tenemos historial del por eso ellos están usando solamente las que se han mantenido o se han manejado, el SARS, el H1N1. No se atreven porque no fían, claro. no son fiables los datos de la pandemia del 18, por ejemplo. Le decía a ustedes que el Pentágono, que vaya usted a saber si la cantidad de calidad de analistas que tiene en estos modelos, le expresaba ayer una fuente periodística que es difícil estar diciendo qué día hay que tomar una decisión. Que los modelos matemáticos del Pentágono están determinando la conducta de cómo se está comportando el virus, pero los cambios que se están produciendo en la dinámica de contaminación de los Estados Unidos va a tal nivel de velocidad, y ahí es donde usted puede observar las cosas que hemos venido diciendo. Este virus tiene baja letalidad, cierto, pero tiene alto nivel de contagio, de reproducción, de movilización para afectar por su capacidad de reproducirse. Entonces, esta situación hace que, aunque sea baja la letalidad, en términos porcentuales comparado con otros agentes patógenos, este en particular tiene la capacidad de la velocidad. Y entonces en los Estados Unidos, lo que hace 3 semanas parecía una cosa inverosímil, los Estados Unidos está en el segundo lugar ya, como país más contaminado. Entonces China, Italia, que va casi a punto de perder a China. Pero los Estados Unidos tiene ya... En muy pocos días ha pasado a España y ya está alcanzando Italia. Y tiene 1.070 y algo muertos. Y va a seguir... lo que el Pentágono decía, no podemos decir que el día tal vamos a bajar, que el día tal va a ocurrir tal cosa, porque están ocurriendo muchos eventos simultáneos que están afectando estas curvas. Lo que más que podemos decir es lo que puede pasar en los próximos días. Y entonces esto le sirve, y esto es lo que le sirve al Ministerio de Salud, estas informaciones, para que decirle a usted qué es lo que tiene que hacer. Y el mundo, cuando usted ve las curvas de todo este mundo y monta sobre Panamá, se dará cuenta que la tendencia en el mundo, en la mayoría, salvo en algunos casos como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Italia, que ya comienza a ceder, pero a un costo altísimo, están indicándonos a nosotros que la mayoría está en proceso de desarrollo. Y África... China, atención, en las últimas 24 horas no tuvo ni un solo caso en la provincia de Hubei. Y en el resto del país solamente se dieron 82 casos. Bien, esto para que usted tenga idea de lo que está pasando en el mundo y sus consecuencias. Fíjese lo que pasó, lo que le decía Fernando al inicio de esta conversación con ustedes.
Mire la influencia de esto. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, estableció, fíjese, lo siguiente, y es por eso que debemos ser cuidadosos aquí en este país cuando tomamos medidas económicas, que la recesión que se generó en el 2008, producto de la crisis financiera, porque aquella fue una crisis financiera, esta es una mezcla de crisis de salud pública que ha afectado la economía y que está afectando la finanza, pero no es esencialmente una crisis financiera. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que una crisis de estas características va a tener una recuperación muy rápida porque inmediatamente se abran las fronteras, van a tener que recuperar todo lo que hemos perdido. Y eso va a ayudar a que se paleen los efectos a muy corto plazo. En la medida que se prolongue toda esta situación, la recuperación, el impacto de la recesión será más duro en esta ocasión. Porque va a afectar mucho más duramente a los países emergentes, que fueron los motores. Hablando de las grandes economías, China, la India, Rusia, Sudáfrica, que fueron Brasil, que fueron las economías que movían el consumo. Ahora que me estoy viendo en la televisión, que me toca la nariz, ayer un oyente, Fernando, me dijo que en el programa, en todo el tiempo, me había tocado la cara 38 veces. Es un acto involuntario. Sí, casi una cada 2 minutos. Cada 2 minutos, bien. Los efectos políticos de esta crisis. El señor presidente de los Estados Unidos, de Rusia, Vladimir Putin, que anda con su proyecto constitucional para abril, tuvo que suspenderlo. Ese proyecto constitucional, que está aprobado por el Congreso, la Duma, y fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia, le daría la posibilidad de tener al señor Putin en el poder hasta el año 2032. Bien, suspendió las elecciones, porque, como le decía Fernando, las cifras están indicando el efecto de esta pandemia. 2. El señor presidente de México, en la última evaluación que hizo Jen Isa, cayó a 49%. ¿Se acuerda que estaba montado por allá por 70% con su diálogo y su pueblo? Bueno, ya comienza el pueblo mexicano a cansarse de esto. A aburrirse de este lenguaje, de esta irresponsabilidad. Y es una cosa que tenemos que pensar nosotros. Porque México está dentro de la frontera, cerca, como decía Martín. Pobre México, ¿no? Tan lejos de Plutarco Elías Calles, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Porque siendo Estados Unidos un país con los niveles de infectación que está teniendo y la ascendencia de este proceso, México debe estar curándose en salud. Aquel refrán que dice, cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Bueno, el presidente mexicano le estaba echando era gasolina y fósforo, abrazando y besando. Bien, esa actitud de él ha provocado una caída en el señor y ha logrado entonces advertirle, hermano, usted está equivocado. Presten atención a eso, porque igual le va a pasar al presidente Bolsonaro, que dijo que esto era una gripita. 2.497 casos en Brasil, 60 muertos ya. Bien. Y fíjese en la India. Por la gripita. Este país de 1.300 millones tuvo muchas dificultades para... 635 casos activos, 45 recuperados y 14 muertos. Y con eso, ¿por qué? En la India hay lugares en donde el Estado ni siquiera entra. O sea, esa cifra puede ser esa o puede ser cualquiera. Puede ser 10 veces más. Recuerde que la India tiene 500 millones de gente que no tiene vivienda. 500 millones, que no es cualquier cosa. Es más que toda la población, no cerca de la población del continente nuestro, ¿no? Sí, por ahí. Más de todos los americanos, sin Estados Unidos, latinoamericanos. Sin Estados Unidos. Bueno, la India tuvo que sacar el ejército. Y va a ser difícil controlar eso así. Porque la estructura política de la India está fragmentada. Y políticamente, también en España, el debate ayer en la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes. No, en el Senado, en el Congreso. El Congreso era deprimente. Sí, ahí se demuestra la pequeñez de la escuchar a un política. Casado, escuchar a... que Pablo Iglesias. Toda esa gente. Bueno, para Iglesias no, porque está en cuarentena, afortunadamente. Pero había uno que está en silla de ruedas. Pablo Echenique. Sí. Echenique. Escuchar... Que es argentino, por cierto. Hablar tantas tonterías. El que con mayor prudencia habló fue la presidenta del Partido Ciudadanos. Y escuchar al propio presidente Sánchez en un discurso confrontacional, en un discurso de recriminación, en un momento que España pide más de todos ellos. Bueno, sí, que no dan para más. Ahí no hay más. Y le comento, en Argentina, las cifras están demostrando que Argentina sigue en recesión. Y con esta pandemia se le va a complicar la situación al señor Fernández. No hay forma de salir de esta situaciones fácilmente. Y los Estados Unidos
en medio del proceso electoral. Recuerde que los Estados Unidos va a elecciones. ¿Y quién se imaginaba que el escenario que iba a enfrentar el presidente Trump incluía una caída vertiginosa de la bolsa que se recuperó nuevamente por segundo día ayer? Y esperamos que se recupere la economía de los Estados Unidos. Pero el coronavirus ha puesto a la defensiva al presidente de los Estados Unidos y abre un debate. Por eso esta multimillonaria e imaginable cantidad de dinero que se va a tratar de meter en los Estados Unidos. Pero eso resolverá el problema a corto plazo, pero añadirá, acuérdense que un elemento importante de la inestabilidad de los Estados Unidos es el incremento de la deuda. Bueno, esta deuda que ha crecido al infinito. No sé cómo la van a pagar. Y por último... Ya decía Keynes eso de que a largo plazo todos estamos muertos, don José, hombre. Esa es la verdad. Eso es lo que me gustaba a mí del pensamiento de Keynes. La inmediatez. ¿Para qué queremos preocuparnos del futuro hacia el futuro? A largo plazo estamos muertos ¿Por qué yo les voy a hablar de largo plazo a los pobres que no tienen la olla para poner? Primero le hacemos poner la olla que coman y después le hablamos del futuro. Bien. Los Estados Unidos le acaba de advertir a Rusia y a Arabia Saudita que tengan cordura, sensatez en esta lucha del petróleo. Le doy dos cosas para que se vaya tranquilo y siga tomando su café mientras nos cambiamos de set para hablarles de Panamá. Rusia tiene menos deuda pública, porque no la tiene casi. Sí, no la tiene. Aunque el rublo se ha desplomado, que Arabia Saudita, que está endeudado hasta el tuétano. Entonces esta guerra petrolera está afectando también las estructuras en los Estados Unidos. El precio del petróleo, mañana vamos a tener una rebaja sustancial. 25%. 25%. Esto es producto de esa guerra. Mientras eso pasa, todavía hay pronósticos que habrán millones de desempleados. Es que, José, ahí quería tocar, porque todavía no ha terminado los inventarios pasados. Esta rebaja de 25% fue artificial. Realmente la gasolina, el petróleo que bajó hace unas semanas, la vamos a ver dentro de varios meses. No sí, porque el precio del futuro. ¿Qué ocurre? Al hacerla artificial, bajarle el precio de la gasolina de forma artificial, ¿qué va a pasar? Las gasolineras no van a... Es decir, ¿qué yo hago con un petróleo, una gasolina que compré cara en mis inventarios y tengo que venderla casi subsidiada, y subsidiada por mí? Ojo con el desabastecimiento con esto. Estamos en libre oferta y demanda y estamos violando una regla elemental de la economía. Así que ojo con... A la vuelta vamos a hablar sobre, coronavirus en Panamá. Vamos a hablar sobre la reacción del presidente frente al sector logístico. Vamos a hablar sobre otras cosas y vamos a conversar con nuestro analista internacional en el sector salud.